Charlas sin tiempo. Habíamos presentado esta obra de don Diego de Alvear, comisario demarcador de los límites españoles y portugueses, en esos tratados suscriptos allá en la península ibérica entre los reyes de España, Carlos III, el rey de la Ilustración española, Borbón, responsable de la expulsión de los jesuitas en 1767, llamado rey católico también, y del rey de Portugal, Fidelísimo, monarca católico también, y que en esas mesas de negociación arrojaban a la suerte de la muerte a los habitantes naturales de esta zona. Y esos tratados fueron los orígenes de la destrucción y la aniquilación de los pueblos misioneros, jesuíticos, guaraníes y de la nación guaraní. Antonio Cep, ese jesuita que trajo los instrumentos musicales como el arpa de aquellas orquestas vienesas al río Uruguay, desde allí se adentraron a las misiones jesuíticas guaraníes y que en réplicas perfectas a los instrumentos fabricados en Europa, los luthiers guaraníes en los talleres fabricaban en Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, dijera: parece que la naturaleza hubiera creado con toda intención el lugar de Yapeyú para vivienda de los hombres. Qué hermosa descripción. Y en la Carta Annua de 1632-1634 hablan del pueblo de la Cruz, con la presencia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Asunción, está favorecido este pueblo. Y allí, en la iglesia de la hoy Ciudad de la Cruz, aún preside el altar esa talla morena hecha por los guaraníes jesuíticos, allá por los años 1630. Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá Imbororé, hermoso nombre que tiene la cruz. Queríamos compartir con ustedes la relación que hace don Diego de Alvear allá por 1775 de, por ejemplo, porque va narrando y va describiendo cada uno de los pueblos jesuíticos misioneros guaraníes. Por ejemplo, de Nuestra Señora de los Reyes Magos, o sea, de lo que es Yapeyú, nos dice, a ver, vamos a ubicar este libro precioso que es una joya realmente con que contamos. Dice, reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos. De varias naciones o parcialidades de diferentes lenguas se formó la reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos en el paraje hoy nombrado Yapeyú, bien que todos se entendían por el idioma general, que era el guaraní. Con la solicitud y celo de su primer pastor, que lo fue el padre Diego de Salazar, tuvo mucho auge esta reducción, cuyos
vastísimos y floridos campos a lo largo del río Uruguay, por una y otra orilla, cubiertos desde entonces de ganado vacuno, le han hecho una de las más populosas y opulentas de todas las misiones. Los indios charrúas han incomodado en todo tiempo y hasta en el día incomodan a los yapeyuanos con frecuentes irrupciones por todo el país. El padre Montoya nada dice sobre la época de su fundación, pero la coloca en su conquista espiritual después del Corpus, y así la suponemos de las más antiguas del río Uruguay, tal vez la segunda después de la Concepción. Y acá va la referencia a la reducción de la Asunción de Nuestra Señora, alias de Embororé o de la Cruz. Habla el padre Montoya de la doctrina de la Asunción y solo dice que el padre Cristóbal de Altamirano era cura de este pueblo. Afligido entonces de una cruel peste, cuando dicho Montoya trabajaba su conquista espiritual, que parece fue del año 1537. En las notas históricas de una carta latina de misiones, anónima y no mal trabajada, que existe en el pueblo de la Candelaria y que algunos presumen que sea del padre Buenaventura Suárez, se refiere que la asunción del Acaraguá se transfirió por la misma causa de las hostilidades de los portugueses el año de 1637 a la orilla occidental del río Uruguay, más arriba del Yapeyú, donde se conserva en el día. También se dice de otra asunción del río Iwií en la provincia del Caró, destruida igualmente que la de Todos los Santos. El pueblo de la Cruz se fundó en el año 1623 sobre el río Acaraguá, tributario del Uruguay, por su banda occidental, al norte de San Javier, de donde se trasladó al río Mbororé, y en 1657 se incorporó al de Yapeyú. Es el único pueblo de Misiones que está amurallado por las invasiones de los charrúas. Hasta ahora quedan vestigios en la ciudad de la Cruz de las viejas murallas levantadas para prevenirse de las invasiones de los charrúas y de los portugueses. Leamos qué dice don Diego de Alvear hacia 1770 sobre Santo Tomé, que justamente en estos días también, el 26 de agosto, recordamos su segunda fundación. El puesto donde se colocó esta doctrina de Santo Tomé era muy celebrado y los moradores de toda la comarca la llamaron Tapé o Tape, que significa camino, por su grandeza, derivándose de ahí su nombre a la provincia y a la nación. El padre Luis Arnot fue uno de los primeros pastores de este rebaño, quien dio a la reducción tanta extensión y forma de pueblo y trabajó tan eficazmente en la enseñanza y cultivo de los indios que se juntaron desde luego y fueron bautizados al pie de 6.000 aborígenes. El mismo cura los instruyó también en la agricultura o labranza de tierras que, siendo fértiles las de aquellos contornos, hizo reinar abundancia de granos y demás bastimentos, y este fue uno de los mayores atractivos de la gentilidad y fomento de Santo Tomé. Muchos, no obstante, se apartaron en varias ocasiones, mas los tigres de aquella zona y las sierras, que los hay en gran copia y de fiereza extraordinaria, dice Montoya que los perseguían a muerte, haciéndolos volver a la reducción. No consta la traslación de esta a donde hoy se halla Santo Tomé, sobre la ribera occidental del río Uruguay, omitiendo dicho Montoya las datas de la fundación de los pueblos en su conquista, y aún hasta la situación o explicándola vagamente no se puede averiguar.
es probable sería la emigración de Santo Tomé a su ubicación actual el año 1637 o 1638, después de la irrupción de los portugueses. Y acá, en este libro maravilloso, encontramos, imagínense ustedes, la relación del descubrimiento y conquista de la provincia de Misiones, de Buenos Aires, de Asunción del Paraguay, las villas de San Juan y de Ontiveros, la ciudad real, hoy desaparecida, Santa Fe de la Veracruz, ciudad de San Salvador, la villa rica del Espíritu Santo, una ciudad exquisita, antigua, fundada allá en la zona del Teví-Guarí, sobre las sierras maravillosas que van descendiendo hacia el Atlántico. La ciudad de Jerez, Santiago de Xerez, Concepción del río Bermejo, de donde vinieron los huácaras tras la destrucción hacia 1615 de esta reducción a instalarse en las afueras de Corrientes, en lo que hoy es Santa Ana de los indios huácaras. Corrientes, la descripción que hace de Corrientes realmente vale la pena releerla y presentarla, porque habla del lugar de emplazamiento de la ciudad de Vera. Vamos a compartir con ustedes porque creo que, reitero, vale la pena. Dice don Diego de Alvear de Corrientes. A ver. Sobre la margen oriental del Paraná y en la confluencia misma de este con el Paraguay, está ubicada la ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Llegó en el 1587 del Paraguay el adelantado Juan Torres de Vera, halló paz en toda la provincia y, siguiendo el sistema de sus antecesores de aumentar el número de los pueblos, destinó a su sobrino llamado Alonso Vera el Tupí con este objeto, el cual, saliendo de la Asunción el año 1588 con 80 soldados, formó la ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, situación de las más alegres y vistosas de todo el reino, con sobresalientes proporciones tanto para la agricultura y cría de ganados en sus espaciosos y fértiles terrenos, como para el comercio en la navegación de estos dos grandes ríos, el Paraná y el Uruguay, que la hacen ser la precisa y única puerta de comunicación con la capital, con particular aceptación de españoles y naturales y pública quietud de los desórdenes y tumultos, gobernaba el adelantado Vera y Aragón el Río de la Plata desde el año de 1577 por medio de sus tenientes y después en persona hasta el año de 1590, en el cual, con el deseo de retirarse a su patria, estepa de Andalucía, hizo su renuncia de su empleo, consentimiento de todos, por su gobierno dilatado y feliz. Una descripción de época. Y así va describiendo cada uno de estos pueblos. Imagínense ustedes, después de Corrientes, describe las reducciones de Itapúa, lo que hoy es Encarnación, de la Candelaria, ese cerro ubicado en las afueras de Posadas, nombrada en la canción, y que fuera la capital sustituta de la provincia de Corrientes cuando, por decreto en 1814, se creara por primera vez esta provincia por el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Gervasio Antonio de Posadas, en cuyo homenaje lleva su nombre la actual capital misionera. La reducción de Concepción, de la Navidad de Acaraí, del Corpus Christi, de la Asunción, como dijimos, de la Cruz o de Mbororé, de Santa María la Mayor, de San Nicolás, San Luis Gonzaga, San Francisco Xavier, del Caró,
de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, el límite entre las actuales provincias de Misiones y de Corrientes, sobre territorio correntino. Dicen que en esta reducción los jesuitas, con mano de obra guaraní, habían formado una zanja o un canal que serviría de escape ante el ataque de los portugueses y que unía el río Uruguay con el río Paraná. Qué lindo que un día se trabaje turística e históricamente de tal suerte que podamos también tener en territorio correntino la riqueza de esta cultura jesuítica guaraní. De los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, lo que hoy es Apóstoles, San José, San Miguel, San Cosme y San Damián. Allí, en esta reducción, montó el padre Buenaventura Suárez su legendario telescopio hecho con tacuara y piedras de Misiones. Santo Tomé, Santa Ana, San Francisco de Borja. Imagínense ustedes, qué belleza. La reducción de los santos mártires de Jesús, de San Lorenzo, de San Juan, de la Trinidad, de San Ángel. Las misiones de los guaycurús. Los guaycurús aún quedan reminiscencias de las invasiones de los indios guaycurúes, que fueron una de las naciones más belicosas que enfrentaron a los españoles y de muy difícil aceptación para los osados misioneros guaraníes, franciscanos, mercedarios que se adentraban en estas latitudes para catequizar a los naturales. De Guarambaré, las reducciones de Santa María de Fe y de Santiago, de Santa Rosa, San Joaquín, San Estanislao y Nuestra Señora de Belén. Y por último, la reducción de San Francisco de Paula. Después hace un análisis y descripción del gobierno de Candelaria, de Santiago, de Yapeyú, de San Miguel, de Concepción y del comercio de esta zona. De tal suerte, queríamos compartir con ustedes, reiteramos, esta reliquia, relación geográfica e histórica de la provincia de Misiones del brigadier don Diego de Alvear, primer comisario y astrónomo en jefe de la Segunda División de Límites por la Corte de España en América. Realmente una perla. Y porque un tema lleva a otro. De esta expedición quedaron esos instrumentos y quedaron las descripciones también de ese sabio naturalista, don Félix de Azara, también marino español, que había sido dado por muerto en las playas de lo que hoy es Marruecos, en las guerras del Mediterráneo, y que después, salvando su vida, fue designado, era hermano ya de un científico consagrado en la corte de Carlos III, para delimitar los límites entre España y Portugal. Y don Félix de Azara dejó también una descripción minuciosa y una clasificación de la flora y de la fauna y de las diversas naciones aborígenes que conoció en persona y de las cuales recabó datos, y de las que recabó datos sobre aquellas también que no conoció personalmente, pero que dejó en sus sendas relaciones de viaje para que hoy podamos nosotros indagar y conocer cómo eran poblados estos territorios. Realmente las descripciones de Félix de Azara son maravillosas cuando describe los diversos pueblos, las costumbres de los guaraníes, de los tupíes, de los charrúas, de los minuanos, de los lenguas, de los chiriguanos, de los guaycurúes. Es de una riqueza inenarrable, la descripción de la flora, de la fauna, pero si nos ponemos a pensar la osadía, la temeridad, la valentía
de estos hombres que a lomo de caballo, montando mulas, armando canoas, yendo por los vados, cruzando en esas noches milenarias con las estrellas como única guía por selvas enmarañadas que nunca antes un pie blanco europeo había pisado, iban describiendo y escribiendo para armar este mapa de la demarcación portuguesa española. Y don Félix de Azara, en la parte que le tocó de realizar la expedición demarcatoria, fue acompañado, imagínense, de un joven capitán de blandengues de los dominios del rey en las planicies de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, quien después fuera el consagrado caudillo oriental, introductor de las doctrinas federales en el Río de la Plata, don José Gervasio de Artigas, de joven, acompañó a la expedición demarcatoria de límites en la sección encargada al sabio naturalista marino don Félix de Azara. Realmente, de solo pensar que debían, por ejemplo, al llegar a los saltos, Salto Chico, Salto Grande del Uruguay, armar, desarmar canoas, pasarlas por carretas, cruzarlas por jangadas para evitar ser llevados por la torrentera de la caída de los ríos, volver a armar, donde el Uruguay vuelve a ser cauce apto para la navegación, da escozor el solo pensar en estos detalles. Cabe referir que actualmente hay un proyecto que ojalá pueda algún día plasmarse y realizarse, de reactivar la vía navegable del río Uruguay. Vía navegable que ya transitaban los guaraníes y que los jesuitas hicieron una vía fluvial de comunicación hacia las misiones instaladas hacia el norte de la Mesopotamia argentina. Es dable recordar y releer, por ejemplo, las memorias, las descripciones del padre Antonio Sepp cuando cuenta que una embajada de indios guaraníes fue a esperarlo a Buenos Aires. Y allí, por el río, por el majestuoso río Uruguay, fue traído hasta la reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Y allí fue recibido por un festival de jinetes guaraníes que simulaban batallas, que simulaban juegos artísticos, mostrando sus dotes de caballeros y que con jornadas de bailes, de cantos litúrgicos, le dieron la bienvenida. Cuenta Antonio Sepp, este jesuita, que las embarcaciones de los guaraníes eran unas especies de balsas. Quizás tengamos el símil en las películas que vemos de los días de Egipto, en la época de los faraones. Eran balsas chatas sobre cuya estructura superior era realizada una casa de madera, con maderas nobles de la zona, techos de paja que daban frescura, sombra y aliciente a estos jesuitas que provenían de los más recónditos reinos de la Europa, que en el caso, por ejemplo, de Antonio Sepp, había sido un músico exquisito de la corte de Austria y que venía preso de la pasión a divulgar las enseñanzas de Cristo entre los naturales. Realmente una vida pasionaria, digna
de ser puesta nuevamente en conocimiento y en charla mutua con ustedes en nuestras charlas sin tiempo.